sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el Padre Ignacio Laguna. Pone en juego pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Muy buenas tardes desde Zaragoza, queridos oyentes de Radio María. Os saluda Ignacio Laguna, sacerdote diocesano de esta diócesis, y hoy tengo el privilegio de entrevistar a un gran amigo y compañero sacerdote de Zaragoza que estoy seguro que va a ser un regalo para todos. En este momento, como ya es costumbre, vamos a escuchar el Evangelio que se está proclamando en todas las celebraciones de la misa y haremos una pequeña reflexión que nos ayude a ir entrando en situación. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después, el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles, y le servían. Al comienzo de la Cuaresma, nos adentramos con Jesús en el desierto. Él va por delante de nosotros y nos enseña cómo resistir las tentaciones del diablo. Él mismo tiene unas tentaciones muy precisas, las tentaciones del Mesías. Será preciso que Jesús, en su humanidad, haga frente y salga victorioso de estas tentaciones. Todas ellas le apartan de su misión, de aquello para lo que ha venido a este mundo. También de esta manera nos ayuda a prestar atención a las dificultades en la vida del cristiano, al modo en que podemos a veces interpretar su llamada y también a la tentación de apropiarnos de la misión que nos encomienda. El diablo, ya lo sabemos, te da media verdad. Con medias verdades quiere apartarte de la gran verdad, de la autenticidad de tu sí. Y así obra con Jesús, utilizando incluso citas de la Sagrada Escritura. Pero Jesús es el auténtico intérprete de la Sagrada Escritura, es aquel que nos ayuda a detectar las múltiples trampas que nos pone el tentador e incluso las trampas que nos hacemos en el solitario. Nada más fácil para Jesús, que es Dios, que orar al Padre y transformar las piedras en pan. Pero Él no quiere transformar las piedras en pan, sino su cuerpo en alimento para nosotros. Debe aprender, sufriendo, a obedecer, confiar en los tiempos de Dios, en su providencia. Ya sabe el Padre bueno que su Hijo fiel está pasando hambre, que tiene sed, pero debe aprender, sufriendo, a obedecer. Debe domesticar su carne. Es necesario que detecte lo poco que somos los humanos y al mismo tiempo ese alimento que solo Él conoce. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dirá Jesús a sus discípulos
cuando esté rescatando a la samaritana en el pozo de su soledad más profunda. Transformar las piedras en panes es el milagro fácil, es el pan fuera de contexto, es un pan que no se merece y que al mismo tiempo no se utiliza debidamente. El pan barato, el pan a golpe de clic, el pan caprichoso. Todo esto nos encantaría, pero nos separa de la lógica de Dios. La segunda tentación es la de la autopreservación. Por medio de un milagro que todos puedan ver, al saltar del alero del templo y no quedar destruido, sino rescatado por los ángeles, de nuevo, cita bíblica, Jesús convertiría los corazones de muchos, incluso de todos, le dirá el diablo. Todos, al ver algo tan magnífico, quedarán plegados a tu voluntad. No tendrán más remedio que reconocer que tú eres el enviado. Pero los medios de Dios forman parte también de la voluntad de Dios. El Padre desea ofrecernos en Cristo medios muy humildes, aparentemente inútiles. El modo en que cumplir su voluntad supone abrazar la cruz, supone entender los tiempos de los demás y aceptar sus torpezas. Supone también dejar libertad a su criatura amada, que cada persona se encuentre ante esa gran decisión. Hoy pongo ante ti muerte y vida, pero no de manera forzada, sino como invitación de amor. Si la segunda tentación es una aparente seguridad que en realidad es temeraria porque supone tentar a Dios, la tercera de las tentaciones es la del poder. Un poder mundano, postrándonos ante el diablo hasta físicamente, volviéndonos sobre nosotros mismos, adorando las voluntades de aquellos que no saben ni lo que hacen, entonces ganarás sus voluntades. Adorar al diablo es hablar con él, debatir con él, pactar con él. Nada más lejos del corazón de Cristo, que nos enseña que el nuestro debe estar también, por pura gracia, anclado en él, en los deseos del Padre. En la última cena, Jesús dirá a sus discípulos: a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que me ha dicho el Padre os lo he dado a conocer. Y así en la misa nos postramos ante Dios, nos arrodillamos ante Cristo en el momento de la consagración. Y lejos de ser un acto humillante, es precisamente un acto de libertad. Arrodillarnos ante el diablo y ante las prisas y las propuestas del mundo es la mayor de las esclavitudes. Arrodillarse ante Cristo es escucharle su llamada amiga, mirar cómo nos mira, que nos escucha, que nos acompaña en el camino. Es también ver cómo se dirige a nosotros, nos coge de la mano y nos llama amigos. Que en el desierto descubramos a Dios amigo, que salgamos de la tentación de considerarlo un rival, un desconocido, alguien incapaz de interesarse por nosotros, sin respuestas a nuestras necesidades más profundas. Es al revés. Él ha puesto esas necesidades y Él mismo las saciará. Que vivamos la Cuaresma con autenticidad y seamos signo de su misericordia. Que nos hagamos amigos en el desierto para poder gozar tras esta peregrinación de las alegrías del cielo. Feliz domingo. Estáis escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, uno de los programas de Radio María que podéis volver a escuchar y compartir con vuestros amigos en radiomaria.es. Hoy entrevistamos a Jesús Miguel Irache Cosano. Es sacerdote diocesano de Zaragoza. Nació en Monzón, en la provincia de Huesca, el 15 de septiembre de 1995 y es el mayor de 2 hermanos. El 22 de marzo de 2020, a puerta cerrada por el COVID, fue ordenado diácono.
y sacerdote el 25 de octubre de 2020. Ha estado destinado como vicario parroquial en la localidad de Tauste y actualmente es el párroco de Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros, Aguilón y Luesma. Al mismo tiempo, compagina su labor con el estudio del grado en Historia en la Universidad de Zaragoza. Y estoy seguro de que tanto sus aficiones como aquellas cosas que más le gustan y le llenan el corazón, estoy seguro de que conectará con todos nosotros, que, por supuesto nos comprometemos a rezar por el Padre Jesús, a pedir por él, por sus intenciones y que le agradecemos un montón que nos haga un hueco en esta tarde del domingo. Muy buenas tardes, querido Jesús. Buenas tardes, Ignacio. Un gusto estar contigo. Lo mismo digo. Y gracias, que los domingos tenemos más faena de lo normal. Y bueno, no quiero ni preguntarte si has tenido además labores extra, pero ya entiendo que simplemente la propia atención a los pueblos donde estás de párroco, pues será algunas veces un desafío el intentar llegar a tiempo a las celebraciones de la misa y todo. Que nos hagas un hueco en esta tarde de primer domingo de Cuaresma es un lujazo para todos. Sí, bueno, esto también es santificar las fiestas, ¿no? Ujú. Pues sí, es verdad. Sí, 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 es verdad. Y lo mismo invitamos también a los oyentes, ¿no? Que estoy seguro de que muchos oyentes, sacerdotes o no, pues también están santificando las fiestas con múltiples servicios, además, de descansando como buenamente se pueda, ¿no? Eh, y los domingos, los fines de semana, por decirlo así, o el domingo, ese domingo que empieza en la víspera, en la tarde del sábado, ¿cómo te organizas en los pueblos donde estás de párroco? Sí. La verdad es que el sábado es un día intenso porque digamos que recojo para la mañana un poco, entre comillas, las sobras de la semana. Sí. Entiéndase por sobras, bueno, algo que queda pendiente. Ahora, por ejemplo, con diversas preparaciones al sacramento del matrimonio, también con un canal de YouTube en el que me he embarcado desde hace unos meses. A continuación, por la tarde, a las 5 en Herrera solemos tener un curso de formación. A las 5 de la tarde, un grupito de personas nos reunimos para abordar algún tema pues doctrinalmente interesante, ¿no? Ujú. Ahora, ¿Qué por ejemplo, estáis haciendo ahora? sí, ahora, por ejemplo, estamos estudiando desde septiembre eh, la cuestión del reino de Dios y vamos a empezar con el libro del Apocalipsis. Llevamos Ujú. desde septiembre y la verdad es que tiene mérito, porque hay veces que sale aquello un poco denso, pero la gente tiene hambre de conocer la doctrina de la Iglesia, de conocer a Dios a través de su palabra y la verdad es que es un momento muy reconfortante y un buen modo de empezar el domingo, vaya. Sí. Y bueno, a continuación tenemos en Herrera la Santa Misa de la víspera del domingo, a las 7 o a las 8 de la tarde, si es verano. Y en verano también los sábados acudo a Luesma, que es un pueblecito que está muy cerca de Herrera y que tiene culto únicamente los veranos. En verano, durante los meses de junio, julio, agosto y un poquito de septiembre, sí que se celebra la Santa Misa, pero el resto del año pues no hay celebraciones. Y haces por pasar los sábados, si puedes, ¿verdad? Durante el verano sí, eso Ujú. es. Sí, sí. Hubo alguna otra ocasión especial, ¿no? Pero Claro. digamos que es más excepcional. Y bueno, luego también después de la Santa Misa me gusta dar un paseo para rezar el rosario y allí pues puedes hablar con muchas personas, lo que tiene también estar en los pueblos, ¿no? Que tiene ese trato más cercano, más, bueno, de otra manera que en la ciudad, vaya. Después, si juega el Madrid, hay que verlo, eso es así. Eso no se puede perder. ¿Eh? Eh, y por último, ya pues terminar el día, porque al día siguiente pues hay que madrugar
dado que la primera Santa Misa que celebro es a las 10 de la mañana en Aguilón. ¿Y a qué distancia lo tienes de Herrera de los Aguilón, Navarros? sí, Aguilón está a un cuarto de hora Ujú. aproximadamente. Sí. En Aguilón, en alguna ocasión, bueno, pues hemos rezado el Santo Rosario antes de la Santa Misa, un poco Ujú. para que no sea acudir con el Ferrari, ¿no? Derrapando ahí a las 10 menos 5, sino que ya pues las personas se acostumbren, pues eso, ¿no? Acudir un poco antes a la Santa Misa, en ese recogimiento tan necesario, ¿no? Para vivir con fruto la celebración. Hay que decir una cosa de esta Ujú. parroquia que tiene mucho mérito porque acuden 2 niñas a las 10 de la mañana un domingo a misa y eso es de reseñar. Sí. Sí. Y bueno, por supuesto se ofrece la confesión a toda aquella persona que lo necesite antes de la Santa Misa. Aquí en esta parroquia tengo una anécdota muy bonita y es que recuerdo un domingo que tuve que cancelar la Santa Misa de las 10 de la mañana por la Ujú. nieve. La parroquia está en lo alto del pueblo y para acceder hay que subir una rampa interesante. Entonces con hielo, digamos que podría ser aquello terrible, ¿verdad? Y entonces fui por la tarde a celebrar la Santa Misa y recuerdo que era ese día se proclamaba el Evangelio de convertidos y creed en el Evangelio. Ujú. Capítulo primero de Marcos, si no recuerdo mal. Y, y recuerdo que no sé por qué me vino a la mente un tema del bachiller, el examen que pasamos los sacerdotes antes de ordenarnos, vaya, para obtener el grado en estudios eclesiásticos, el bachiller en teología, y hay un tema que era acto de fe, ¿no? Y decía, bueno, no sé por qué de verdad todos estos pensamientos confluían en mi mente, ¿no? Pues la conversión, la fe, una luz, etcétera. Y esto terminada la misa, ¿no? Pues me quité los ornamentos y a la salida estaba esperándome un tipo joven y me dijo que quería hablar conmigo. Y entonces él con sencillez me dijo, mira, me he convertido. Llevaba pues un proceso durante un tiempo, ¿no? Pero era la primera vez que acudía a la parroquia, se acababa de mudar Sí. a este pueblo Ujú. y desde entonces este señor, este joven, no ha faltado ningún domingo, salvo casos muy puntuales de enfermedad o lo que sea, ¿no? Y es pues uno de los grandes ayudantes que tengo en esa parroquia, una persona disponible para todo y que bueno, pues que el Señor atrajo a la fe y está en esta parroquia de Aguilón junto con su hija, que es una de las heroínas, de las niñas heroínas que vienen a esa primera misa. Hay que decir también otra cosa de la rutina del domingo, que obviamente lo primero pues es un pequeño rato de oración y en verano hay unos más que saludables churros porque tengo la fortuna de que en la puerta de la casa parroquial se establece una food truck de estas de que puedes pedir hamburguesas y demás. Entonces el desayuno de los domingos para honrar y dar gloria a Dios son unos churros. Eso hay que tenerlo en cuenta. En Está verano, clarísimo. sí. Bueno, después de la Santa Misa de Aguilón, toca coger el coche unos 25 minutos aproximadamente para desplazarnos hasta el Villar de los Navarros. El Villar de los Navarros es otro pueblecito que está cerca de Herrera. Conserva una iglesia preciosa de estilo mudéjar, muy aconsejable, con un museo muy bien cuidado, con una gran implicación en, pues eso, ¿no? En la limpieza del templo, en todo lo relativo a lo que es la atención, vaya, del templo y más que recomendable de visitar. Entonces esa es la segunda misa que celebro en la mañana del domingo. Y ya por último, a las 12:30 finalizo en el pueblo donde estoy viviendo, que es Herrera de los Navarros, que es un poco el más grande de la zona que atiendo. ¿De cuántos habitantes estamos hablando? Censados 500 habitantes, solo que en verano y en invierno pues va oscilando, ¿no? El número de personas que acuden a la Santa Misa. Hoy, por ejemplo, pues ha venido una persona
que vive en Valencia, pero que se desplaza a Loscos, que es un pueblecito de Teruel, Sí, donde no tenía posibilidad de acudir a la Santa Misa. Bueno, nunca sabes realmente, pues en fin, hay cosas que, que obviamente se salen de lo ordinario, ¿no? Y bueno, pues se ofrece la confesión antes de la Santa Misa a toda aquella persona que lo necesite. Celebro la Santa Misa y después, pues bueno, pues ya termina lo que es la mañana con la comida, o si alguna persona, pues vamos juntos a tomar algún vermú algún día especial, claro. o lo que sea, ¿no? Eso la mañana. Y luego por la tarde, en los días más señalados, eh, se expone el Santísimo, se rezan las vísperas, y si no, el domingo por la tarde lo tengo reservado. Si el Madrid no ha jugado el sábado, juega el domingo, con lo cual por la tarde se intuye lo que puede suceder. Y luego también lo reservo para, he mencionado antes el canal de YouTube que se llama Scriptorium, y he cogido la costumbre del domingo por la tarde narrar la historia de un santo en un libro de un autor que se llamaba Wilhelm Hünermann. Ujú. Es una geografía, un libro que ya es muy difícil de encontrar, yo gracias a Dios lo tengo, y me propuse narrar pues cada domingo un santo, ¿verdad? Y ponerle imágenes con inteligencia artificial. También lo bonito ha sido asociar a diversas personas de la parroquia que leen muy bien y narran las historias de un modo espectacular, un poco pues para que la tarde del domingo pues tenga sentido, y sea también pues una tarde de dar gloria a Dios. Y no me gustaría Ujú. olvidarme de una cosa muy esencial. He dicho el Madrid, pero por favor, no me voy a olvidar de que el domingo por la tarde, si toca, si toca el partido como local del Club Deportivo Herrera, que es el equipo del pueblo, que es una institución, ahí estoy para animar al equipo como tiene que ser. ¿Y cómo va el equipo local? El equipo local este año, bueno, está peleando por la permanencia, está en una categoría bastante buena, la verdad, peleando con localidades pues ya considerables. Es un equipo, pues la verdad es que es un equipo peleón de raza, y que, bueno, pues es toda una institución en Herrera. El fútbol, el año pasado celebramos el 75 aniversario del equipo, y realmente, pues ves como, además, el equipo lo refunda, lo relanza un sacerdote, Ángel Nogueras, que vive ahora en la residencia San Carlos. Caray. Sí, y la verdad es que, en fin, ha sido para los jóvenes del pueblo pues una ocupación y una pasión muy importante, sí. Pues es un fin de semana, la verdad, muy abierto a lo que va sucediendo, pero muy rico. Qué buena idea lo de que en el canal te ayuden también feligreses que tienen buena voz y que tienen ganas también de ayudarte a impulsar esta iniciativa evangelizadora. ¿Con qué santos habéis presentado así que últimamente? Sí, los últimos que hemos presentado han sido San Blas y Santa Águeda, que además San Blas es el patrón del pueblo de Herrera, y Santa Águeda es la patrona de la Asociación de Mujeres, Ujú. que es una institución que en Herrera, bueno, está, y realmente tiene una afiliación con la parroquia muy buena. Estuvimos este año pasado en Daroca, precisamente con esta asociación para ganar el jubileo de la Esperanza, y organiza muchas actividades también, pues teniendo esa vertiente espiritual que es tan necesaria, ¿verdad? Luego también hay otra asociación, que es la Asociación de Mayores, que Asociación de Mayores San Juan Bautista, que es el titular de la parroquia, que también tiene una fuerte unión con la parroquia, más allá de las cofradías y otras entidades, ¿no? Ujú. También no me gustaría pasar de largo sin indicar que el Club Deportivo Herrera solicita al párroco al inicio de temporada la bendición del equipo, y al final de la temporada se hace una misa en acción de gracias
por la temporada que ha transcurrido. No caiga en el olvido. Pues no cae en el olvido y te felicitamos, ¿eh? Felicidades por esa integración en el pueblo en el que ya llevas unos cuantos años. Eh, Me imagino que en el pueblo habrás ido conociendo a la gente y que ellos te irán conociendo, te habrán ido conociendo y que pues ahora en muchos sentidos, siendo el cura, pues también te considerarán como uno más. ¿Cuáles son aquellas sorpresas que te han ayudado un poco, en las que has visto un regalo de Dios, ¿no? Cuando llegaste a estos pueblos y que un poco, pues, es como si el Señor te dijera, mira, es que estoy contigo, ¿no? Esta misión es mía, no te preocupes que estás en mis manos. ¿Has tenido así alguna que otra experiencia como la de este joven que viene a misa los domingos en Aguilar con su hija a las 10, ¿verdad? Y que te muestra pues que en este pueblo eres recibido y que tu misión pues la haces en equipo, ¿no? Que formas parte de la iglesia y que Cristo te envía. Sí, bueno, en este sentido yo diría en primer lugar la fe y la devoción de muchas personas, sobre todo en torno a la Virgen de Herrera, que es la patrona de Herrera y vamos, está en el ADN, ¿no? De los fieles de Herrera, la Virgen de Herrera, y que también tiene, por cierto, devoción de muchos pueblos de alrededor, como Luesma, el Villar de los Navarros y otros pueblecitos de la zona. Y yo diría en primer lugar eso, ¿no? La fe de las personas, Sí, que además me impacta, ¿no? Como todos los días, pues hay veces que durante la semana yo no puedo estar, ¿no? Pero las señoras mayores sobre todo van todos los días a rezar el rosario y todos los jueves se reza por los sacerdotes, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y por la santidad de los ministros, ¿no? Especialmente por el párroco, lo cual está muy bien porque salen ganando, ¿no? Hay que rezar, si no. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, también me gustaría destacar el hecho de que ha habido 5 personas que han hecho Emaús, han caminado en estos retiros de Emaús, y 2 personas han caminado en Efeta, y actualmente, debido a que, bueno, pues Herrera está a una distancia ya un tanto considerable de Zaragoza, con una carretera pues terrible en algunos tramos, tenemos una reunión o 2 al mes, y, y ese es un momento también, bueno, pues muy especial, ¿no? De intimidad con el Señor, de comunión y de comunidad eucarística, sí, que es lo esencial y es el corazón del ministerio sacerdotal, ¿no? Y por último, también, bueno, cualquiera que esté un poco al tanto, ¿no? de la información sobre la Iglesia, verá cómo el catecumenado de adultos está aumentando. Pues es un signo, ¿no? De que Dios no deja de buscar almas hacia las que conducir a Él. ujú, Y es verdad que está habiendo un así aumento es. considerable del bautismo de adultos, y en Herrera pues también hemos seguido esa tendencia con un bautismo de un joven de 24 años, si no recuerdo mal, que el año pasado en la vigilia pascual recibió los 3 sacramentos de iniciación cristiana, y fue todo un acontecimiento, desde luego. Y también te muestra que, bueno, pues que en lo pequeño, en lo oculto, aun en las parroquias aparentemente más humildes, más pequeñas, pues obviamente está Dios obrando, ¿no? Para Dios todos sus hijos son importantes. Así es. Esta es una experiencia que tenemos muchos sacerdotes, la de lo reconfortante que nos resulta ver a las personas no tanto fiarse de nosotros, sino que ves que se están fiando de Dios, que le quieren conocer, que quieren más, que dan pasos que igual de niños no hicieron, que de jóvenes no se les ofrecieron o ni se les pasó por la cabeza y ahora dan ese paso y nos ayuda un montón. Es la felicidad de saberse familia y, como dices, de que en lugares pequeños, allí Dios hace cosas igualmente grandes
que en los lugares que aparecen en las noticias. La verdad que felicidades. ¿Cómo haces para compaginar los estudios entre semana y al mismo tiempo atender los pueblos? Me imagino que habrá que hacer ahí un cierto equilibrio y también contar con algún que otro hermano sacerdote que tengas cerca y igual tú en determinado momento, y es que mañana imposible porque tengo examen, tal. ¿Cómo haces? ¿Cómo compaginas estos estudios? Y un poco si nos puedes contar a los oyentes, eh, qué es lo que despertó en ti esta inquietud por realizar los estudios universitarios. Sí, bueno, yo en esto, exámenes, atención pastoral, yo tengo muy claro que lo primero son las almas, ¿no? Y bueno, a veces cuando llegan los exámenes, ¿no? Y te ves un poco con el agua al cuello, yo siempre le digo al Señor, bueno, Señor, yo me encargo de tus cosas, que es la atención a las almas, y tú te encargas de esto, y sale bien, ¿eh? El trato sale bien. Hay que estudiar, obviamente, ¿no? El trato sale bien. Y bueno, pues, ¿cómo compaginarlo? Pues digamos, de lunes a jueves estoy en Zaragoza echando una mano en la parroquia de San Pedro Arbués y allí celebro la Santa Misa, pues tengo mis horarios de confesiones y si alguien pues necesita atención espiritual o lo que sea, pues estoy ahí disponible. Y ya el jueves regreso a las parroquias. Digamos que esto lo hago durante el curso, ¿no? Cuando no tengo clase estoy asentado en Herrera constantemente, ¿no? Explicamos a los oyentes, porque nos están escuchando en toda España y quizá en algún otro lugar, que la parroquia de San Pedro Arbués se encuentra en Zaragoza. Correcto. Ujú. Sí, Adelante, adelante. sí, y bueno, celebro en San Pedro Arbués la Santa Misa, como he dicho, horario de confesiones y acudo a clase. ¿Cómo despertó en mí este hecho? Bueno, este interés por la historia también va un poco orientado a servir a Dios y a la Iglesia con el estudio, la investigación, eh, también por una cuestión pues de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Que siempre es bueno. Y en este sentido, bueno, pues también me gustaría indicar que junto con el proyecto del canal de YouTube que se llama Scriptorium, los Sí, oyentes sabrán que el Scriptorium era el lugar donde los monjes copiaban los libros que deseaban conservar. De hecho, gracias a esta ingente labor de los monasterios, tenemos obras del mundo clásico, copias de la Sagrada Escritura con ediciones muy bellas, ¿no? Entonces, también allí, tomando este ejemplo, ¿no? He iniciado un proyecto precisamente de preservación de libros antiguos, pues sobre teología e historia, que son tan necesarios de preservar porque, bueno, nosotros los católicos nos adherimos a verdades que son eternas y hablan tanto al hombre del siglo I, del siglo VI, como de nuestra época, ¿no? Y un poco también ha sido un modo de unir esas dos, esa pasión por la historia con la labor en favor de las almas. continuamos en el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, un programa
que como todos los de la parrilla de Radio María pueden escuchar y compartir en los podcasts que aparecen en radiomaria.es. Y estamos entrevistando a Jesús Irache Cosano, sacerdote nacido en Monzón, en la provincia de Huesca, diócesis de Tarazona, y que es el mayor de 2 hermanos. El 22 de marzo de 2020 fue ordenado diácono y ese mismo año, el 25 de octubre, presbítero. Ha sido vicario parroquial de Tauste y actualmente es párroco de 4 pueblecitos, de los que vamos a poder seguir hablando también. Y me gustaría que ahora, Jesús, pues compartieras con nosotros los orígenes de tu vocación. ¿Tú siempre quisiste ser sacerdote? ¿Escuchaste esa llamada desde muy pequeño o querías ser futbolista del Real Madrid? Y, hombre, ¿quién no ha querido ser futbolista del Madrid? Eso es un hecho. Tenía la equipación, creo, de Zidane o de Ronaldo. La tenía enterita, medias y todo. Pero bueno, es verdad que de pequeño sí que quería ser sacerdote. Por eso cuando me preguntan, ¿tú siempre has querido ser sacerdote? Pues como nos decía un profesor en el seminario, cuando una persona quería responder pero no quería mojarse del todo, decía sí, insenso di no, ¿no? Pero es claro, pues sí, yo de pequeño quería ser sacerdote, pero luego pues cambié de opinión hasta que al final el Señor, bueno, pues como es grande y llama, pues hizo una propuesta que uno no puede rechazar, como se diría popularmente, ¿no? Y entonces sí, yo de pequeño quería ser sacerdote, sobre todo gracias a mi abuelo. Mi abuelo que ya falleció en el año 2011, bueno, con quien iba a misa prácticamente todos los días, el rezo del Santo Rosario, las oraciones de la noche, un poco, obviamente, introduciéndome en el mundo de la fe como algo normal, cotidiano, y quien también me animó a ser monaguillo. Enseguida conecté un poco con el grupo de monaguillos que había en Monzón, en una de las iglesias que hay en Monzón, y comencé a ir a los campamentos de monaguillos y bueno, todo ese ambiente pues fue fraguando un poco en mí el deseo, la llamada de ser sacerdote, ¿no? Pasaron los años y digamos que empecé a barajar otras opciones, ¿no? Me acuerdo que me hicieron una entrevista porque me concedieron un premio de pintura hace, pues tendría 11, 12 años. Entonces ahí repasando decía, me entrevistaba una persona y decía, ¿qué quieres ser de mayor? Y creo que las respuestas eran cocinero, policía y profesor. y bueno, de alguna manera he de decir que, salvo lo de policía, eso no tiene nada que ver conmigo ahora, pero bueno, cocinero y profesor, de alguna que otra manera lo sigo haciendo, ¿no? Pero bueno, no, digamos que esa idea tan arraigada como cuando era niño, pues se había difuminado hasta que, pues ya con el inicio del bachiller en el instituto, digamos que esa idea ya, pues el Señor me la dejó clara, ¿no? A raíz sobre todo, pues de un contacto serio pues, con la fe, con los sacramentos, con la vida de oración, un poco desenvolviendo, ¿no?, el regalo de lo que significa ser hijo de Dios y bautizado. Y a partir de ahí, bueno, pues con todas las luces y sombras que tiene un camino vocacional, pues proseguir fiado por el Señor en ese camino. Y además de esa experiencia con tu abuelo, por cierto, damos las gracias a todos los abuelos que introducen en la fe a sus nietos. Es una siembra que deja huella. Muchísimas gracias y no dejéis de hacerlo y ojalá sepamos también apoyarles, ¿no? Que no es una evangelización de segunda, a veces es el modo que realmente Dios elige, ¿no? Me imagino que también habría algún sacerdote que te llamaría la atención o que os ayudaría a algunos monaguillos a intuir, ¿no? Quizá con su ejemplo, esa manera de ser sacerdote. Sí, un ejemplo
sobre todo de alegría, de desparpajo, ¿no? Bueno, y luego también descubrir lo que es la dirección espiritual, Sí, el acompañamiento espiritual como, bueno, pues como un modo necesario, ¿no? Como el hermano mayor que te claro. introduce en la vida cristiana y que te da las herramientas pues para que puedas cumplir la voluntad de Dios. ¿Y en casa se lo tomaron como una sorpresa o ya se lo esperaban? Eh, yo pensaba que se lo esperaban, pero después hablando con la familia, con mi abuela, mi tío, decían, no, pues no nos lo esperábamos. Pero vamos, hay que decir que el apoyo siempre ha sido pues bastante bueno. No he tenido ningún problema en este sentido con la familia, la verdad. Sí que recuerdo mi madre me dijo una frase muy sabia, hay que decir, las madres son sabias, no podía ser de otra manera, ¿no? Me dijo, bueno, me parece muy bien, pero si vas a ser sacerdote no es para hacer tonterías. Me recordó un poco a la frase de la madre de San Juan Bosco, ¿no? Yo que he estudiado 4 años en los salesianos, que tengo ese cariño a la figura de San Juan Bosco, le dijo, la madre de San Juan Bosco le dijo, al verlo con sotana, le dijo, si no vas a ser santo, quítatela. Pues bueno, pues sí, es así, es la verdad, ¿no? Pues sí. Y me imagino que la experiencia al entrar en el seminario fue todo un cambio, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el seminario? Bueno, hay que decir que yo comencé el seminario en Pamplona, en el Colegio Eclesiástico Internacional Vidasoa. Ahí estuve un año, un curso únicamente, pero que fue muy intenso, en el sentido de, en primer lugar, conocer a muchas personas de diversas partes del mundo, lo cual es una riqueza inmensa, como Dios llama y convoca a sus hijos de los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿no? Y luego los envía para anunciar su palabra. Así es. Y en ese sentido, una riqueza muy grande. Es verdad que, bueno, pues hay que reconocer que, que hay veces que hay que adaptarse pues a la disciplina, al orden, ¿no? Que tiene que tener un seminario. No obstante, he de decir que en ese lugar está muy bien porque se vive el fútbol de un modo absolutamente pasional. O sea, además, coincidió con el año bueno del Atlético de Madrid, con Simeone, el 2013-2014 que ganó la Liga y llegó a la final de la Champions. Y había un compañero que actualmente es sacerdote en Madrid, que era ultra del Atlético de Madrid, ultra, digo ultra, ¿eh? Y bueno, era un ambiente increíble, increíble. Y bueno, luego también una de las cosas que recuerdo con mucho cariño es, por ejemplo, la introducción al rezo de la liturgia de las horas. Eh, Cuando estaba sentado en la capilla, ¿no? Con el resto de compañeros, miraba a veces el breviario como diciendo, estoy haciendo una cosa aparentemente simple, pero que es muy grande. O sea, es alabar a Dios con la oración pública de la iglesia, ¿no? Y recuerdo que eso, ese recuerdo, ¿no? De mirar el breviario como con una mezcla de extrañeza y a la vez de sobrecogimiento, sí que es algo que guardo con mucho cariño. Y luego, por supuesto, bueno, pues el inicio de la comprensión de, pues, por ejemplo, de la liturgia, de las cuestiones doctrinales, porque digamos que no es una formación aséptica, ¿no? En el sentido de que uno se informa de datos, sino que trata de comprender lo que es la vida de la Iglesia, su liturgia, su doctrina, para conformar su propia vida interior y así ayudar a los fieles. Eso sí que lo recuerdo con mucho cariño. Y luego el seminario propiamente ya, quitando ese primer año en Pamplona, ya el resto lo hice en el seminario de Zaragoza, donde recuerdo con mucho cariño sobre todo a los compañeros con los que actualmente pues guardo una buena amistad, como contigo, con otros sacerdotes que están en otras diócesis,
como Teruel, Barbastro Monzón, Tarazona. Creo que esa vida en común haciendo piña, al final es, bueno, el Evangelio según San Marcos, ¿no? Marcos 3:14, y los llamo a estar con él. Es algo muy necesario. La semana previa a la ordenación diaconal fue de los peores días que he pasado en mi vida, porque estábamos en plena ola del COVID. Era el peor momento cuando había pues esa situación de cuarentena, bueno, un nerviosismo general absolutamente dramático, ¿no? Además, claro, unido a, pues, en fin, todo el mundo prácticamente estaba teniendo familiares difuntos, amigos. Era una situación bastante límite, ¿no? Y recuerdo haber ido a hablar con el rector, los 3 seminaristas que nos íbamos a ordenar, y era una situación un poco de incertidumbre, un poco bastante, ¿no? Pero bueno, finalmente don Vicente pues quiso seguir adelante con las ordenaciones y bueno, fue una lección que yo creo que desde luego ninguno de los que nos ordenamos aquel día se nos va a olvidar, ¿no? La ordenación diaconal fue a puerta cerrada. Mis 2 compañeros, Galo y Enrique, sí que estaban ya en Zaragoza. Yo tenía que trasladarme a Zaragoza desde Tauste. Yo estaba en Tauste en aquel momento. Y recuerdo que en aquel momento no se podía desplazar nadie en un coche con más de una persona en el coche. O sea, 2 personas o más estaba prohibido, ¿no? Sí. Y yo iba en el asiento del copiloto pensando, si nos para la Guardia Civil, ¿cómo narices explico yo que vamos de Tauste a Zaragoza un domingo a las 4 de la tarde y explica lo que es una ordenación diaconal? O sea, explica lo que es un diácono. Sí, sí. Bueno, o sea, era una situación, yo de hecho, bueno, pensaba que en cualquier momento la Guardia Civil nos iba a parar y nos iba a decir, bueno, bien intentado, váyanse ustedes de vuelta a casa y además se van a ir con una multa guapa. Pero no, gracias a Dios, llegamos sin ningún tipo de problema. Había un despliegue absolutamente brutal para retransmitir la Santa Misa a través de YouTube. Increíble. La verdad es que la delegación de medios se portó de un modo absolutamente espléndido, ¿no? Luego coincidió también el hecho de que había unos hermanitos de Belén, creo que se llaman, que es cuyo fundador es Foucault. Y ellos cantaron la Santa Misa y la verdad es que fue pues un regalo absolutamente increíble, ¿no? No pudo venir ningún familiar mío, tampoco de Enrique, sí que estuvieron los padres de Galo, los hermanos, y estuvimos, pues bueno, el obispo, estos hermanitos, los ordenandos, algunos formadores y poco más. Y todos aquellos que nos acompañaron pues desde los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, la gran lección fueron las palabras de don Vicente. Al final de la ordenación nos dijo, vuestro ministerio va a ser fecundo porque está marcado desde el inicio por el signo de la cruz. Y esas palabras yo creo que nos marcaron, ¿no? Luego también pues, sirvió para ponerse en la situación de tantos sacerdotes de las iglesias perseguidas a lo largo del mundo, pues que tienen que ordenarse en la clandestinidad, ¿no? Y bueno, pues también fue una lección en ese sentido.
Continúan ustedes escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Estamos entrevistando, y ya nos quedan muy pocos minutos, al padre Jesús Irache Cosano, que fue ordenado diácono el 22 de marzo de 2020 y que es sacerdote diocesano de Zaragoza, ordenado el 25 de octubre de ese mismo año, 2020. Me gustaría preguntarle acerca de sus primeras experiencias como sacerdote y también del lema, el lema sacerdotal que él detectó que Dios le proponía. Sí, bueno, mis primeras experiencias estuvieron muy ligadas también a esta situación del COVID. Recuerdo que la ordenación fue el 25 de octubre del año 2020, en plena segunda ola del COVID, cuando pensábamos que la ordenación iba a volver a ser a puerta cerrada, pero no. ¿no? Es verdad. Lo que sí ocurrió es que en nuestra ordenación no hubo ningún canto, estaba prohibido cantar. Entonces, en ese sentido, ese silencio tan denso, tan cargado de significado, ¿no? Y entonces ya al día siguiente celebré la Santa Misa, mi primera misa, en el monasterio de las Hermanas Clarisas de San Jorge, en Tauste. Y recuerdo haber elegido precisamente el formulario de la Santa Misa fue por la santificación del trabajo humano. Un poco con esa idea, ¿no? de dar vida desde el altar a todas aquellas empresas humanas que deben estar encaminadas hacia Dios, ¿no? Todo lo traeré hacia mí. Y bueno, pues siempre, digamos, en la vivencia sacerdotal, en los primeros pasos, pues queda el aprendizaje, ¿no? Obviamente, de celebrar la Santa Misa, cómo confesar. Recuerdo la primera confesión, uno siempre, pues, en fin, lo idealiza a lo mejor, ¿no? Y recuerdo la primera confesión, humanamente fue un desastre, ¿no? Porque la otra persona estaba más sorda que el muro de Berlín y entonces aquí fue un poco desastroso, pero bueno, la misericordia de Dios actuó, ¿eh? Y sí, sobre todo ese aprendizaje también, pues, de la mano de otros sacerdotes más veteranos, ¿no? Claro está. Y la impresión, ¿no? El hecho de celebrar la Santa Misa y ese momento en el cual estás en la plegaria eucarística y, claro, al repetir las palabras, al estar, pues, leyendo el misal, ¿no? En ese momento en el cual piensas, oye, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pues yo diría esos elementos, ¿no? Como decisivos en los inicios. Qué alegría. ¿Y cuál fue tu lema sacerdotal? Bueno, mi lema sacerdotal, el lema sacerdotal que escogimos para la ordenación diaconal fue Servidores de vuestra alegría, que es el título de una colección de meditaciones de Benedicto XVI. Así es. Que es un gran libro que recomiendo. Y como lema sacerdotal, tengo siempre muy presentes las palabras de San Pablo, que leemos en el tercer domingo de Adviento, ¿no? Gaudete semper in Domino, alegraos siempre en el Señor. Aunque he de decir que el otro día escuché una frase en un programa que vi que me gustó mucho y dije, la tengo que incorporar a mi acervo, ¿no? Que es: el que quiera aplausos, que vaya a trabajar al circo. Me pareció tremendamente acertado de la labor del sacerdote y de cómo al final, pues, es el Señor el que se tiene que lucir y el que importa, ¿no? Así es. Pues te damos las gracias, querido Jesús, y os damos las gracias a todos los oyentes. Estáis escuchando este programa que ya termina, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hemos entrevistado al sacerdote diocesano Jesús Miguel Irache Cosano, que nació el 15 de septiembre de 1995 en Monzón. Es el mayor de 2 hermanos y fue ordenado diácono el 22 de marzo de 2020, a puerta cerrada en plena primera ola del COVID, y sacerdote el 25 de octubre de ese mismo año. Fue vicario parroquial de Tauste y muy pronto párroco en Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros, Aguilón y Luesma, donde desempeña su labor, también compaginándola con el estudio del grado en Historia en la Universidad de Zaragoza.
pues le damos las gracias, te damos muchísimas gracias. Sé que los oyentes se comprometen a rezar por ti como rezáis por todos los sacerdotes. Millones de gracias. Y al Padre Jesús le podéis seguir en el canal Scriptorium Veritas y estoy seguro también de que en el futuro le llamaremos para que haga alguna que otra intervención, porque está más que preparado para ayudarnos para iluminarnos acerca de la vida sacerdotal y acerca de la vida de la Iglesia. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias y que Dios os bendiga. Y así hemos llegado al final de este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como los demás programas de la parrilla de Radio María, pueden descargarse los podcasts y compartirlos con sus amigos en la página web radiomaria.es. Gracias por el interés con que seguís y apoyáis a Radio María con vuestras oraciones, con vuestros donativos, y también muchas gracias a los voluntarios que desde Madrid han hecho posible este programa y todos los de este domingo, primer domingo de Cuaresma. Os deseo una santa Cuaresma, una santa semana. Feliz domingo. Sacerdote. Acaban de escuchar Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el padre Ignacio Laguna. En juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad.